¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con el pensamiento del día. Hoy quería referirme a un tema que es la dialéctica fácil y difícil, que como ustedes se darán cuenta es muy importante, no solamente ni principalmente quizá desde la teoría, sino desde la práctica, porque muchas veces nos planteamos la facilidad o la dificultad de una tarea, ¿verdad? De cualquiera, sea pequeña, mediana o grande. Bien, entonces podemos decir que en primer lugar lo fácil y lo difícil tiene un aspecto objetivo, ¿no? De la cosa en sí y un aspecto subjetivo, porque muchas veces las cosas fáciles nos parecen difíciles, las cosas difíciles nos parecen fáciles. ¿Por qué? Porque depende de la perspectiva que nosotros asumamos, de lo que nosotros entendamos qué es determinada cosa, ¿no? Les voy a dar algunos ejemplos. Hay un famoso director de orquesta, el señor Ricardo Muti, que cuando recibió un premio, creo que en Estados Unidos, él, luego de recibir el premio, como es habitual, tuvo que decir unas palabras. Entonces él se refirió a la naturaleza de su arte. ¿En qué consiste dirigir una orquesta sinfónica? ¿Es fácil o difícil, no? Entonces él contó que cierta vez se encontró con un policía en la calle y el policía se quejó de su salario, ¿no? Que recibía poco dinero por su trabajo. Entonces Muti le dijo al policía que le iba a enseñar a dirigir una orquesta sinfónica y que de esa manera podía cambiar de trabajo y recibir en un día, en una noche, el dinero que recibiría durante un año trabajando de policía, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de dirigir orquesta?, le preguntó, ¿no? El policía: es muy sencillo, usted venga, le voy a enseñar. Mire, usted levante las manos así y cuando baje las manos va a empezar la música. No se preocupe porque el trabajo lo hacen los músicos, ¿no? No usted. Usted no tiene que hacer nada. O sea, de bajar las manos, entonces algo va a empezar. Eso que empieza se llama música. Usted no se preocupe. Después tiene que mover en forma acompasada, continua, las manos de arriba hacia abajo, después hacia la izquierda, después hacia arriba de nuevo, como dibujando una especie como de triángulo. Depende, en fin, del compás, pero en un par de horas le enseño, le dice Muti, ¿no? Obviamente los que estaban escuchando Muti se reían. Ustedes lo pueden encontrar en la web. Pongan si quieren Ricardo Muti, es fácil o difícil dirigir una orquesta sinfónica. ¿Bien? Entonces empieza, usted baja las manos, después hacia la izquierda, después hacia la derecha, y esté atento porque en algún momento los músicos van a parar de tocar. Cuando los músicos paren de tocar, usted para de mover las manos, después se da vuelta, hace una reverencia al público, después baja a la administración del teatro y recibe un cheque. Bueno, eso es dirigir, dirigir una orquesta sinfónica, ¿no? En definitiva, es solo movimiento de manos. Bueno, después del encuentro con el policía, Muti se dirige a visitar a un profesor suyo, que había sido su maestro en el arte de dirigir orquesta, y el maestro cumplía 90 años, ¿no? Este es su maestro, ya un hombre anciano, debilitado, le confiesa a Muti que estaba triste porque se da cuenta que ya estaba anciano y que la muerte estaba cerca. Justo ahora, dice, cuando estoy empezando a entender qué es esto de dirigir una orquesta sinfónica. Hace más de 60 años me he consagrado a esta tarea y recién ahora estoy empezando a entender, a comprender, a hacerlo más o menos bien, pero ya no tengo fuerzas. Bueno, aquí obviamente Muti lo que intenta señalar es el contraste entre lo que significaba para el policía, o cómo se lo había transmitido, obviamente, es una humorada, no es algo cómico. Dirigir una orquesta sinfónica es algo sumamente fácil, sumamente fácil. Cualquiera de nosotros en menos de un par de horas puede llegar a entender, a aprender,
a dirigir una orquesta sinfónica, se trata de mover las manos. Por otro lado, el testimonio de su maestro, que luego de 60 años siente que está recién aprendiendo a dirigir música, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Es fácil o difícil? Y obviamente, y esta es la enseñanza, todo depende de qué entendamos por dirigir una orquesta, ¿no? Es un ejemplo que les estoy dando, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista material, físico, se trata de mover las manos en forma acompasada y rítmica. Pero desde el punto de vista real, la música es expresión de algo trascendental que se llama belleza, ¿no? Santo Tomás en algún lugar dice que todo ser es bello. De modo que si la música es expresión de la belleza, y la belleza es algo trascendental como el ser, la música no tiene horizonte, es infinita. Por eso la perfección aquí es sencillamente imposible, porque el horizonte es Dios. De hecho, Muti dice, sé que es un hombre creyente, el horizonte de la música es Dios, ¿no? O sea, que la música es una forma superior de palabra, ¿no? Los ángeles, por ejemplo, los ángeles que están en presencia de Dios no hablan, sino que cantan, ¿no? Ellos se comunican mediante la música. Así entendida, la música es un misterio divino, ¿no? Es algo enorme, y la dirección de una orquesta musical, obviamente, es algo enorme y muy difícil. No es mover las manos. De modo que, como vemos, depende de la perspectiva que sumamos. Dirigir una orquesta, repito, es algo tan fácil como mover las manos, ya que el trabajo lo hacen los músicos, pero desde el punto de vista real, trascendental, profundo, es algo sumamente difícil, ¿no? Bien, este es un ejemplo. Otro ejemplo que recuerdo de haber leído alguna vez hace tiempo, el ejemplo del príncipe Eugenio. El príncipe Eugenio, heredero del trono de una pequeña monarquía en el Cáucaso llamada Georgia, lo llamamos nosotros, en ruso se llama Grusia, ¿no? Es una de las primeras monarquías cristianas que existió, ¿no? Es un pueblo muy pequeño, pero muy importante, muy auténtico, que tiene costumbres muy propias, ¿no? Vecino también al pueblo armenio, socio también, en cierto sentido, con el destino de este pueblo, ¿no? El armenio. Bien, pueblo cristiano. Bien, resulta que el príncipe Eugenio era el heredero del trono, era un joven que se dedicaba, en fin, a cabalgar, a cazar con sus amigos, en fin, a organizar bailes en el palacio de su padre. Su padre muere repentinamente y entonces le toca a él, digo repentinamente, hacerse cargo del gobierno de Georgia, ¿no? De Grusia. Bien, entonces estaba obviamente intranquilo el primer día, se sienta en el escritorio después de la coronación, y entonces llega el primer ministro del reino y le dice: Su Majestad, por favor, firme aquí. Entonces firma, él pone el sello. Entonces viene después el ministro de la guerra y dice: por favor, Su Majestad, le dice, firme aquí y aquí. Firma aquí y aquí, Eugenio, ¿no? Después viene el ministro, a fin de justicia, le dice: Su Majestad, firme aquí, aquí y aquí. Entonces Eugenio firma aquí, aquí y ahí. Bueno, así pasa el día firmando, y a la tarde se reúne con sus amigos y le preguntan: bueno, ¿cómo te fue? Y él le dice: la verdad que no sabía que gobernar era tan fácil. Claro, porque gobernar para Eugenio era firmar papeles. O sea, obviamente gobernar no es eso. Gobernar es coordinar voluntades opuestas, intereses opuestos, de alguna manera dirigirlos hacia el bien común, hacer justicia, defender las fronteras, ¿no? Distribuir el presupuesto, elegir ministros, cobrar impuestos, evitar las divisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Así, no hay nada más difícil que gobernar. Es un arte enorme. Pero claro, para Eugenio gobernar se había reducido a firmar documentos, ¿no?
verán la semejanza entre este ejemplo y el anterior. Bueno, y otro ejemplo, quizá el último, puede ser que no, un ejemplo que leí en los escritos de Siluán, es un sacerdote, un monje, Siluán del Monte Athos, un hombre realmente admirable, un santo, ¿no?, perteneciente a la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Entonces le preguntaban acerca de la oración. Esto lo escribe, tiene textos, algunos están traducidos, qué es rezar, etcétera, ¿no? Claro, dice, rezar es fácil, orar es fácil o difícil. Claro, si uno lo piensa desde el punto de vista material, orar, a menos la oración pública, es repetir palabras, cumplir rúbricas, rituales, cantos, ¿no? En fin, no puede ser tan difícil esto de orar. Y sin embargo, orar, dice Siluán, es derramar sangre. Se lo comento porque me sorprendió esta especie de definición. No es una definición, obviamente. Pero por un lado uno piensa, orar es fácil. En la tradición católica tenemos una expresión en latín que ex opere operato. ¿Qué significa eso? Que en fin, que hay que estar tranquilo porque uno hace lo que tiene que hacer y el resto lo pone Dios, ¿no? En fin, ex opere operato, ¿no? Por la fuerza de lo realizado, no del que lo realiza. En cambio, para Siluán, orar es un poco otra cosa, ¿no? Entonces, la respuesta acerca de la dificultad de una cosa depende de lo que entendamos por esa cosa, ¿no? En cierto sentido, todas las cosas, todo puede ser fácil o difícil. Si la hacemos mal, es fácil, pero si la hacemos bien, es difícil. Si lo hacemos a la perfección, es imposible. Lo cual no quiere decir que tengamos que ponernos ansiosos. El tema es que tenemos que intentar mejorar cada día. O sea, hoy un poco mejor que ayer y mañana un poco mejor que hoy. Ya que el tiempo es la oportunidad de mejorar, ¿no? Esto es algo que nosotros lo sabemos porque en la tradición nuestra siempre se insistió, al menos en otra época, en la importancia de una práctica llamada examen de conciencia, ¿no? Le dije que iba a darle ya ejemplos tres, se me ocurrió un cuarto ejemplo también de un gran hombre, el padre Fiodorov, mártir confesor de la fe, ¿no?, que fue también encerrado durante un tiempo en un campo de concentración por su confesión cristiana. Un hombre mayor que a una edad avanzada, él escribe en su diario, dice, yo hace tantos años que soy presbítero, sacerdote, y me doy cuenta que tengo que empezar de nuevo. Empezar de nuevo, ¿no? Esta percepción de que uno recién está empezando, que no sabe nada, que no entiende nada, es algo, creo yo, propio de lo auténtico. No digo que necesariamente tenga que ser así, pero esta idea del empezar de nuevo, ¿no? Hay un hecho bastante curioso de la vida de Santo Tomás de Aquino, que tiene que ver con esto en forma quizás indirecta, pero no tanto, ¿no? Al final de su vida, Santo Tomás tuvo una especie de experiencia mística. ¿Sí? Durante la misa, en fin, parece que vio al Señor, ¿no? O el Señor se le apareció en una forma, digamos, distinta de lo que podemos entender nosotros, ¿no?, desde la fe. Entonces Tomás le dice a su amigo Reginaldo, no puedo escribir más. Es curioso, ¿no? Un hombre que se dedicó toda su vida a escribir, ¿no?, y que todavía tenía fuerza, era joven, no puedo escribir más. Esto lo trae sus biógrafos, entre ellos Chesterton, que tiene un hermoso libro titulado Santo Tomás de Aquino. Dice, he visto cosas que hacen que mis escritos parezcan paja o heno. Dice, mihi videtur ut palea, dice la primera biografía, ¿no?, en latín. Estamos hablando de la obra más, para mí, extraordinaria escrita de todos los tiempos, que para mí es la suma teológica, o al menos que está en la primera decena de libros, digamos, maravillosos, escritos por hombres, ¿no? Todo esto me parece paja, heno, basura, lo traduce uno. Si lo que a nosotros nos parece el sumum del saber, a su autor le parece heno,
¿no? Entonces, claro, uno se pregunta, ¿qué es el saber? ¿Qué es la teología, ¿no? ¿Y cómo se explica esta crisis de Tomás? Algunos dicen que Tomás quiso o pidió permiso, dice un autor, ¿no? Un dominico que escribe eso, pidió permiso a su superior para quemar su obra. O sea, no solamente para dejar de escribir, sino para quemar lo que ya había escrito, ¿no? Lo cual es obviamente una conducta del todo particular. Si uno lo piensa, que Tomás haya querido quemar lo que escribió, es muy tremendo, ¿no? Significa él una especie como de crisis, de desilusión, ¿no? Esto de quemar los libros, ¿no? Recientemente leí un artículo de una filósofa que habla de la persecución de los cristianos de la antigüedad contra la cultura greco-latina, ¿no? Sí, siempre la misma leyenda negra de que los cristianos perseguían la cultura clásica, en fin, etc. Ahora, en los Hechos de los Apóstoles, leemos que los cristianos de Éfeso empezaron a quemar, dice el autor Lucas, los libros de magia. Y es más, trae como un estudio, un resumen como un contable, ¿no? Lucas se ve que era un hombre muy preciso, era médico de profesión, ¿no? Entonces sabía él observar. Y observa que los libros que habían quemado sumaban una cantidad importante de dinero, ¿no? Los libros eran muy caros en aquella época, eran todos manuscritos. Bien. Ahora, claro, dice uno, se escandalizaría, ¿cómo van a quemar monumentos de literatura antigua? Pero eso hay que entenderlo, porque para ellos quemar los libros de magia era destruir las cadenas que los tenían encadenados a la superstición de la magia, ¿no? O sea, no era quemar una obra de arte o un testimonio de la antigüedad, sino quemar precisamente lo que los había tenido sometidos durante siglos a esta especie de religión espuria, satánica, que es la magia, ¿no? Por eso los cristianos quemaban con alegría los libros de magia, cosa que hoy quizá por un libro de magia escrito hace 2000 años, no sé, los museos pagarían millones de dólares, pero lo importante es entender el contexto, ¿no? Si fuera de ese contexto, parecería que el cristianismo se dedicó a destruir el arte antiguo. No, el cristianismo nunca quiso destruir lo artístico, pero sí la idolatría, ¿no? De hecho, un santo le dice a un hombre que acaba de bautizar, que había sido perseguidor de los cristianos, ahora le dice, ahora adora lo que quemaste y quema lo que adoraste. Esto hay que entenderlo en el contexto, ¿no? La Iglesia nunca persiguió la cultura greco-latina porque aquellos hombres eran y griegos y latinos, cosa que nosotros no somos, ¿no? Estamos hablando de hombres que hablaban en griego y en latín, ¿sí? Como los santos padres o los mismos apóstoles, ¿no? Bien. Entonces, lo difícil, lo grande, lo pequeño. Santo Tomás de Aquino tiene un texto en la Suma Teológica que dice así: al hombre que anhela algo grande, le parece pequeño todo lo demás. Aquí Tomás habla no de difícil o fácil, sino de grande y pequeño. En latín, magnum parvum, ¿no? De alguna manera aquí Tomás le está dando la razón al director de orquesta, ¿no? Al maestro de Riccardo Muti, cuando dice que recién estoy aprendiendo a dirigir. Claro, porque él anhelaba la perfección en su arte. Claro, y en ese anhelo, cuyo límite es el mismo Dios, en fin, no podía estar satisfecho con lo que había alcanzado, aunque era un gran director, un gran maestro. Y sin embargo, su anhelo hacía que estuviese insatisfecho de lo que había alcanzado. Aquí, entonces, un poco podemos identificar, aunque no totalmente, lo pequeño con lo fácil y lo grande con lo difícil, ¿no? Bien, le parece pequeño, pero no necesariamente lo es. Y esto es importante aclararlo, ¿no? Porque algunas cosas nos parecen pequeñas cuando la vemos de lejos, pero en realidad son difíciles, ¿no? Sir Tomás distingue entre lo que es el ámbito o la dimensión de la intención
y también de la ejecución, ¿no? Es decir, obviamente todos nosotros estamos dispuestos en principio a dar nuestra vida por nuestros seres queridos o por nuestra patria. Pero esa disposición general no es la ejecución. La ejecución puede ser difícil aún de aquello que nos parece fácil, ¿no? Caso del apóstol Pedro, por ejemplo, que él estaba ciertamente y honestamente, sinceramente a dar la vida y estaba dispuesto a dar la vida por el Señor, pero cuando estuvo enfrente a los soldados romanos, sabiendo la crueldad que ellos ejercían con sus víctimas, ¿no? Pedro zozobró, ¿no? Zozobró. Sí, muchas veces zozobramos ante la ejecución de aquello que en la intención entendemos ser pequeño, ¿no? Sí, obviamente esta vida es no solamente pequeña, sino casi nada, comparada con la vida eterna, pero todos nosotros sentimos una gran dificultad en renunciar a la vida. Sí, somos hombres de poca fe, puede ser, sí, pero el ejemplo del Señor Jesús antes de su muerte nos señala que para Él también fue difícil renunciar a la vida, ¿no? Si es posible, pase de mí este cáliz, etc. Bien. Entonces, lo difícil y lo fácil. Lo fácil es lo factible. Fácil viene de facere, hacer, lo realizable, ¿no? Tomás distingue entre fácil, difícil e imposible. Dice que difícil es lo posible, pero que requiere alguna ayuda. Lo imposible es lo que está por sobre nuestra capacidad en forma absoluta, y lo fácil es lo habitual, lo ordinario, ¿no? Por ejemplo, cocinar es fácil. Y si es tan fácil, ¿por qué hay personas que estudian 4, 5 o 10 años para convertirse en cocineros profesionales, ¿no? De nuevo, cocinar sí, hacer un par de huevos fritos es fácil, ¿no? Pero cocinar en serio, cocinar como cocinan los grandes cocineros, es muy difícil. Bueno, y lo imposible es lo que no se puede conseguir de ninguna manera, Tomás. Y aquí dice Tomás, y Tomás trae un ejemplo, y con esto voy terminando, para no hacerlo tan largo, aunque el texto es más amplio. El texto de Tomás dice, por ejemplo, que el hombre vuele. Para Tomás, este ejemplo, y aquí se equivoca Tomás, se equivoca, porque hoy sabemos que el hombre no solamente puede volar, sino que vuela. Volar no es imposible para nosotros, sino que es difícil. ¿Por qué? Y porque con la ayuda de alas artificiales, como el ala delta, o quizá dentro de algunos años, quizá no, seguramente, dentro de algunos años van a inventar algún sistema eléctrico mediante el cual nosotros podamos ir al almacén, no caminando ni en auto, sino volando. ¿Qué duda cabe? ¿No? Que esas cosas ya existen, pero no en forma, masiva. Aquí Tomás se equivoca porque quizá le faltó imaginación, ¿no? Volar no es imposible, sino difícil. Más allá del ejemplo, la idea está clara. Bueno, termino con una cita de Aristóteles que trae Tomás. Quien entiende lo difícil, entiende lo fácil, dice Aristóteles. Y una cita del Señor Jesús, quien es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Bueno, si fue de su utilidad, entonces les voy a pedir que le pongan el like, o compartan o se suscriban para la difusión del canal. Con esto me despido, que tengan un muy buen día.